con el inicio de este tercer y último día de Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Y ya arrancamos tempranito a la mañana con la charla con Roberto Fraga. Estuvo Silvina Naidís de Tucumán también contándonos cómo jugar es cosa seria. Y acá tenemos la posibilidad, la oportunidad de conectarnos con Matthieu, que pertenece a la editorial BLUEORANGE, una editorial francesa. Así que bueno, vamos a estar escuchándolo, ahí con la ayuda de Gonza vamos a hacer la traducción. Va a estar abierto preferentemente por el chat, por ahí para que vayan comentando ahí las preguntas que les puedan surgir para poder hacerles. Si alguien de última se quiere abrir el micrófono y se anima a preguntarle en inglés, por ahí también lo podemos hacer directamente. Por ahora la idea es que nos mantengamos todos con el micrófono muteado. Y si alguien quiere en algún momento tomar la palabra para hacer alguna pregunta, obviamente que está invitado, si no la pasa por el chat y ahí con la ayuda de Gonza se la vamos a hacer llegar a Matthieu. Así que, bueno, damos inicio entonces. Welcome to Matthieu. Hello, everyone. Hi, Matthew. So we're going to just, would you like to start with a presentation about yourself? Who are you? What do you do in BLUEORANGE? A brief introduction. Okay, so I'm Matthieu from BLUEORANGE. I'm the editorial manager of this French publisher. Bien, él es Matthew de BLUEORANGE. Es el editor. Ay, fuck. Sorry, I just had a breakdown, a mental breakdown. Es el manager editor de BLUEORANGE. Just a second. Yeah. I'm going to write down everything so I can just read it. Okay. So for BLUEORANGE, my current job is to deal with all about the board games in BLUEORANGE. Entonces, él se encarga de lo que es toda la sección de juegos de mesa de BLUEORANGE. From the moment we choose a prototype game from a game designer. Él está en el proceso desde que se elige el prototipado de un diseñador. To all the way that we finish by publishing the game. Durante todo el proceso hasta que se llega a la parte de publicar efectivamente el juego. So I have to deal with developing the rules, the game design of the game, choosing the illustration, the artistic direction, and so on. Eso incluye todo pasando por las reglas, por la dirección artística, la estética que se le quiera dar al juego. Cada paso del proceso, él está ahí. In BLUEORANGE, we release mainly familial games. BLUEORANGE se encarga principalmente de lo que es juego familiar. And we work all around the world with a lot of different countries. Y están en todo el mundo a lo largo de muchos países. You may have heard about our main success, like Dr. Eureka, like King Domino. Ellos son de juegos famosísimos, como por ejemplo King Domino o Dr. Eureka, que seguro todos los escucharon nombrar. So each year we try to find and develop the best game as possible, and we release around 15 games per year. Ellos tratan de sacar los mejores juegos posibles, el mejor producto que sea posible, y lo que hacen generalmente son 15 juegos más o menos por año. Each time we try to find an innovative part inside the mechanism of the game. Lo que les gusta hacer, lo que tratan de hacer es buscar innovaciones en las mecánicas del juego, que sean innovadoras. And we want that the game to be really fun and easy to play. Y les gusta que el juego sea fácil de jugar, sea accesible. That's it for the main introduction. All right. So, first of all, how does the process start? How do you get in contact with the designers to start all the process that you mentioned? Lo que le pregunté, perdón, sorry, I'm gonna translate the question. Yeah. Lo que le pregunté, ¿cómo hacen para contactarse con los diseñadores para empezar ese proceso que nombró, que va desde el contacto hasta la publicación? And if you only work with French designers, or you are getting out? Okay. So to choose the game to find our games, we meet a lot
of different game designers all around the world. Para elegir el juego, ellos se juntan con muchos diseñadores a lo largo de todo el mundo, de muchos países diferentes. We used to meet them during the main worldwide fairs like New York Toy Fair, like Essen, like Nuremberg. Se suelen juntar en lo que son no me sale la palabra, los grandes eventos, los principales eventos como el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa acá en la Argentina, pero bueno, en el encuentro Nueva York, de juguetes, en ese. So during fairs and festival, but we also contact them by emails to keep in touch, and they can book meetings online with us, especially during those special time, with the sanitary crisis. Yeah. Ellos se pueden contactar por mail, se manejan por mail, y se puede pedir una audiencia con ellos, que bueno, es como se manejan principalmente ahora que hay una pandemia global. But for sure, it's not only French game designer. We really work worldwide. Sí, no se dedican solamente a juegos franceses, sino que tienen un alcance global. Each year we are dealing with more than 1,000 different prototypes and projects. So we have a big. We want to see as much as possible to really be sure to get the best ideas as possible. Cada año trabajan con más de 1000 prototipos diferentes y bueno, se encargan de quedarse con lo mejor de lo mejor para tratar de sacar el mejor juego. So we are on the editorial team. We are almost 8 or 9 people to deal with the board game. I don't do the 1,000 prototypes by my own. En la sección, en la parte de editoriales, son unas 8 o 9 personas que entonces no se encarga él de los 1000 prototipos por año. Even so, like less than 10 people for 1,000 prototypes is a very big number. It's a lot of work. I let you translate before I answer. What? I'm sorry. Okay. I let you translate before I answer. Yeah, sorry. Bueno, a pesar de que dijo que él no está solo para los 1000 juegos, pero bueno, siguen siendo más de 100 juegos por persona si se distribuyen equitativamente. Así que nada, es mucho trabajo. So we don't try all the 1,000 prototypes. We are able to see only by reading the rules or having a short presentation that if it can fit or not with our range. Bien, lo que hacen obviamente no es probar todos los 1000 prototipos, sino que en un paneo general con las reglas o con lo que vendría a ser la idea general, ya varios quedan descartados y saben bien en qué enfocarse. Bien, recuerden que si alguno tiene alguna pregunta puede hacerla por el chat. Perhaps for the Argentinian designers to know what do you firstly I don't know, like see of you are reading the rules, you're viewing the components, if you are like highlighted by something, or what you see to try to reduce this 1,000 of prototypes to choose one to edit in BLUEORANGE. Okay. Mansa, ¿querés traducir tu pregunta? Sí, no, preguntaba principalmente para que sepamos también, y para diseñadores y diseñadoras argentinas, por ahí qué es lo que primero ven, si le prestan más atención por ahí al reglamento, a los componentes, o qué es lo que por ahí les llama la atención para reducir estos 1000 prototipos que miran, para elegir los 15 juegos que sacan al año. So each time we have a game in front of us, we try to see different key points. The first key point, as I said, is the originality. Is this game new? Lo que tratan de ver son puntos clave, como por ejemplo si el juego es algo nuevo. And after that, we will see if it fits with our range, if it's mostly a familiar game with accessible rules. Después ven si es un juego que
que encaja con lo que ellos buscan, que es un juego familiar con reglas fáciles y accesibles. Then we will often see if there is text on the material. As we work worldwide, if you have text on the cards or on the tiles, it's more complicated to sell it in different countries because you have to translate for each country. Bien, después ven si los componentes, las cartas o lo que sea que tenga el juego, si tiene texto, porque eso ya es una complicación porque en diferentes países hay que hacer traducciones. Entonces, si es texto y si es un texto complicado también. But for sure, if the game is really, really nice, if there is text on it, we will find a way to release it. But sometimes it can be an obstacle. Obviamente, si el juego es muy bueno, si les gusta mucho y tiene texto, se las pueden arreglar. No es que un texto va a quedar afuera por tener texto. And if all these ingredients are good, we will also see how can we release the game depending the components that the game designer choose. Y después, si todos los ingredientes de esta receta que tienen ellos para ver si el juego encaja o no, están presentes y están bien, ven qué pasa con el resto de los componentes, lo que vendría a ser lo que no son por ahí cartas y cosas impresas, sino o el otro tipo de componentes. Because sometimes the prototypes choose a certain number of tiles, of cards, or things like this, but there is no the economical thinking about the project. Lo que pasa a veces es que el prototipo tiene muchos componentes o componentes muy complejos que no están pensados para tener un presupuesto. Entonces, eso, a la hora de decir si encuentra o no, entra en juego. Sometimes you can find the same fun and the same depth of the rules with half less components. The spirit of the game stays the same. A veces se puede encontrar que el juego sea igual de divertido o que sea igual de interesante con menos componentes y con menos complejidad en las cosas físicas y en las reglas. And then there is a lot of different steps we will if we like the game, we will try to block it and make further tests with the whole company, not only the editorial team. Lo que hacen es que si les gusta el juego, lo que hacen es bloquearlo y empezar a hacer un testeo de los prototipos, no solamente el editor con un par de personas, sino en toda la compañía. And all the gamer inside our company will do a notation of the game. And depending those notations, we will see if we want to sign an edition contract with the game designer or not. Bien, y todos los jugadores hacen notas del juego y en base a eso van a ver si se pasa a la instancia en la que hay un contrato con el creador del juego. All right, I have another question, if you don't mind. Is Yeah. how do you start, or what steps do you need to follow in order to become a game editor? Like, it's something that I never heard of, like someone saying, oh yeah, I did these things, and I think it's pretty interesting. Lo que le pregunté es qué pasos a seguir o qué cosas se necesitan para ser un buen un editor de juegos. Que es una pregunta que no generalmente veo a la gente creando juegos y no mucha gente, por lo menos yo, no escuché tanta gente hablando sobre cómo ser un buen editor de juegos. Just to be sure, you want to know when you start a company, you mean? No, I mean, how do you get into game edition, and how do you become a good game editor? For my personal case. Sorry, I didn't understand the last. Yes. From your personally looking. Yeah. Perhaps My person. Okay. Perhaps the thing that we were talking before starting about your CV, that you are okay. So it's you are also a game designer. So in French, the
the mostly of the professional of edition starts just by being passionate of board games. Bien. Por lo menos en Francia lo primero que importa es tener pasión por los juegos. So me, I started to work for BLUEORANGE 5 years ago, but before that, I was involved in board game association. Bien, él empezó en BLUEORANGE hace 5 años, pero antes de eso ya estaba en una asociación de juegos de mesa. I was involved in the organization of like a small fair in the east of France. Estaba metido en la organización de un encuentro, ¿sí? De jornadas en Francia. And I was also a young game designer. I released 4 games around 2015 in France. Yeah. Y bueno, él también es un diseñador de juegos que sacó 4 juegos en 2015. Cerca del 2015. I had the chance to add 2 release game with Bruno Catala as a co-designer of the game, friend of mine, and we managed to publish 2 games. Bien, acá Mansa, no escuché también con quién es que, o bueno, Florencia, si me puedes dar una manito. Sí, que trabajó, que en 2 de sus juegos trabajó con Bruno Catala, co-diseñador junto con Bruno Catala. And I started when I started to work for BLUEORANGE, I was the communication manager. It was a really small company. We were 7. Bien, y él empezó como manager de comunicaciones, que si mal no entendí, en ese entonces en la empresa eran 7. And now in 2020 we are 25. So the company had a big growth. Y ahora mismo en 2020 son 25, así que ya pasaron el triple de empleados. Due to King Domino and a lot of other good games, we managed to sell all around the world. Bien, y con esta empresa, bueno, están vendiendo juegos muy conocidos, muy buenos, como King Domino, a lo largo de todo el mundo. Por ahí en el chat hay un par de preguntas. Justo Fabi preguntaba ahí cuánta gente trabajaba. Bueno, ahí ya lo contestó. Y está la otra pregunta, no sé si vos ahí lees o la leo. Bien. Sí, la pregunta de Florencia es, ¿cuáles cree que son los desafíos más grandes a la hora de editar juegos de mesa? Matthew, Okay. the question. Did you read the question? Or? Yes, I was. So the first question with cuánta gente trabaja. No, that's you already answered that. Okay. Without knowing. It was how many people are working in BLUEORANGE? Okay, so we are 25 in the east of France, but we have also the editorial team, which is in the west of France, near to Roberto, where they are almost 10. And we also have the BLUEORANGE company in the US at San Francisco. And they are, I'm not quite sure, but I think they're between 10 and 15. Bien. And oh, yes, Bueno, you can complete. Para la pregunta de Fabi, en el este de Francia, que es donde está él, ahí que son 25 personas, y en el oeste son 10, y también tiene una sede en Estados Unidos, en San Francisco, donde no está del todo seguro, pero son entre 10 y 15 personas más o menos. Así que en total serían unas 50 personas. Yes, almost. And then, the second question, you translated already. Second question. No, we already translated. Okay. So do you think biggest? The main challenge. There are a lot of different challenges by editing board games. First, in French there is really a lot of different releases. So a lot of competition and concurrence. If a game is good enough, is not good enough, can like throw away and don't even exist.
Bien, lo que dice es que en Francia hay mucha competencia, que hay también muchos juegos, entonces puede que sea uno bueno, uno malo, hay que saber rápido decir si quedárselo o tirarlo. So the second challenge linked with that is the communication. To assess the success of the game, people have to know it before it is released. So a lot of communication so that people know the game. Otro desafío que hay es la comunicación. Hay que tener una comunicación muy rápida porque tenés que hacer que la gente sepa el juego antes de que sea publicado. Perdón, Mansa está haciendo una seña. Ah, no, no es para nosotros. Bueno, nada, la comunicación dice que es muy importante y nada, tener buena velocidad en la comunicación. And for sure, to be sure to have the best game as possible. So by choosing more the best quality as possible, making a lot of tests before taking the decision to publish the game. Y otro desafío es poder sacar el mejor juego posible. De la mejor calidad, hacer muchas pruebas para que la calidad del producto sea efectivamente muy buena. Because in French, but also in worldwide, I guess, when the board games are being more and more popular, so the success are becoming better success, but the failure are becoming biggest failures. So you can't be in the middle. Bien, lo que pasa en Francia, y él asume que en el mundo en general, es que los juegos están volviendo más populares. Entonces lo que pasa por una parte es que el éxito es más grande, cuando hay un gran éxito es algo más conocido, pero también es que el fracaso también es más grande, se potencia. Entonces son fracasos mucho más grandes. Do you want to continue with another question? Por ahí, Gonza, Yes. vamos a cerrar para la gente que nos está mirando por YouTube. Ah, Sí, dale. vamos a pasar a otra propuesta en YouTube, pero acá la entrevista seguimos un ratito más con Matthieu, si él nos lo permite y puede. Así que nada, solamente pedirle un saludo a Matthieu ahí para la Dale. gente que está en YouTube e invitarles a que a través del link de la página se unan a la reunión. Dale. Matthieu, we're gonna close the YouTube section of this interview. We are gonna continue with it, but Okay. it was being live. We are gonna go to another thing. So Okay, if no you wish problem. to say goodbye to the people of YouTube that will join Okay. us perhaps in the Zoom. Okay, but play well in Argentina board games, and I hope I can play Argentinian board games soon. Roberto told me maybe we'll go one day with the Corsair Ludico in France. Bien, lo que dice es que juguemos y juguemos bien, que en Argentina, y espera que en algún momento pueda venir a visitarnos y jugar juegos de mesa argentinos. For 2021. Yeah. So a board game publisher is always in the future. We are working on 2021 games, even on 2022 games, because we already know all the game we will release next year. So it's always around 1 year and a half between the time we sign a game and the time we publish the game. Bien, lo que dice es que como editorial ellos tienen que ya estar siempre pensando en el futuro, no se pueden quedar en el año actual. Entonces los planes para el 2021 ya están. Siempre el juego se termina de pensar un año antes de que sea publicado. And so for sure, next year you will have better games than 2020 because we always want to increase the quality of the games. I don't know which one will be released in Argentina, but we will have around 15 new releases. Bien, lo que dice es que lo que está seguro es que va a haber mejores juegos que en el 2020, porque ellos siempre mejoran la calidad de los productos año a año. No sabe cuáles se van a publicar en Argentina, bueno, por este tema que ya comentó. Y lo que van a hacer, lo que están apuntando son a hacer 15 juegos diferentes, 15 juegos nuevos.
Then I see the question about role-playing games. Yeah, it's like hidden roles. Mariano. It's what do you think, your personal opinion on hidden role games? If it is an Hidden roles. yeah, Okay, hidden roles game. if you Okay. think it's an interesting type of games, an interesting category for sales. Okay. So hidden role games often works as party games. People are really fond of it. With in French, we have the werewolf of Tierce-Lieu. For me, it's good party game. Bien, lo que dice es que los juegos de roles ocultos son parte que la gente los quiere mucho. Por ejemplo, el que dio como ejemplo es el de El Hombre Lobo, que nada, es un juego de roles ocultos. So it's in interesting draw for sales. Yes, I think it works well, but because of this big game of werewolf, you have to find a new way to deal with this mechanism. There are more complicated games that work well with the hidden rules games. For me, it's a type of game that works pretty well for sales if it's well done. Bien, lo que dice es que sí, como la gente lo quiere, es un género que se lleva bien con las ventas. Pero por otra parte, el Hombre Lobo es un juego tan conocido, tan aceptado, tan querido, que es difícil competir con él, a menos que, bueno, las mecánicas tengan un cambio radical y se pueda hacer una reinvención, una gran mejora de las reglas. I don't get the last question. I try to sí, translate it. Hay una más que... It looks like French sometimes. I can't understand quite the thing, but yeah. The question would be, what do you expect? Yeah, what do you need from the author in order to present a prototype? I think. Yeah, like before the presentation, what do you need from the author? Okay. Like what does he need to have already tested, and how what I yes. Yeah. The first time we met a game designer, we are expecting that he already tried his game for sure, that the mechanism is working, because if it's the first time we meet the guy or the girl and the game doesn't work, maybe we want to see this person again. Bien, lo primero que se pide en el primer encuentro con un autor es que el juego haya sido probado y que ande, porque si el juego no se puede jugar o es injugable, probablemente no quieran contactarse con esta persona de nuevo. But as long as the game has been tested and is working, we will keep in touch, because we'll see that this person is doing board games and it's a finished project, so it's okay. Maybe we'll have a better idea next time. It's not because we say no in the first place that the next project will be no and no. We don't close doors. Bien, lo que dice es que siempre que el juego haya sido probado y ande, se van a mantener en contacto, más allá de que quizás la idea no sea aceptada, porque bueno, les importa y les gusta que sea una persona que está haciendo juegos de mesa y que quizás si esta vez la idea no entró, no estuvo tan buena, siempre para la empresa, para la editorial, existe la posibilidad de que el próximo juego sí sea una buena idea. Y dice, bueno, que ellos no cierran puertas, que siempre las mantienen abiertas. Sí. No, y siguiendo este camino, también yo le preguntaría si por ahí qué nos recomendaría como diseñadores argentinos, diseñadoras argentinas para presentarle algún juego, siendo que por ahí es difícil encontrarnos, ¿no? en una feria como New York, Nuremberg o Essen, ¿no? Matthew, So, do you have, ok, dale, traducila antes. Do you have any recommendation for the Argentinian designers? Like, it's not very probable that you will encounter them in the Essen fair or the New York one.
So do you have any recommendation for them? So as I say, we don't close door in BLUEORANGE team. So if you can't go on the different fairs, you can contact us, and I can give you the email address of my colleague, which full time is to be in contact with the author all around the world. So you can start with an email. Bien, lo que dice es que, como ya comentó, no cierran puertas y mantienen abiertos los canales. Entonces, bueno, si la persona no puede ir, hay emails disponibles para la gente de editoriales que, nada, trabajan full time de contactarse y hablar con los diseñadores. I'm writing right now the email address of my colleague. So. Oh, great. Bien, y ahí por el chat pasó el mail de uno de sus colegas, al que si le pueden mandar consultas, dudas y los diseñadores. But unfortunately, he doesn't speak Spanish neither, so you better have to translate your mail in English. Bien, y lo que dice es que él tampoco habla español, así que si le escriben van a tener que escribirle en inglés. O bueno, francés si alguno sabe. Claro, en ese sentido ahí... O en francés. En el chat Matías Castillo de Chile preguntaba exactamente eso, cuál era el mejor idioma para presentarle a la editorial el manual. Yeah, we have a question that it's a bit overlapping of what you just said. It's what's the better language to present the game on? In French, because we're a French team, if you can speak French, is better for us. But our current languages for working all around the world is English. Yeah. Bien, lo que dice es que si pueden mandar el juego en francés, genial, porque son franceses y es el idioma que mejor dominan, pero que como tienen contacto con gente de todo el mundo, nada, la segunda mejor opción es inglés. Si se puede mandar el juego en inglés, genial. And what can be often useful if you want to explain better your games, it's really useful to have a short presentation in video of the game and how it's played. It's even easier for us with the video to understand the spirit of the game you design. Bien, y otra cosa que dice, otro consejo para presentar el juego, es que si se puede, que manden una pequeña presentación en video, que dice que así les resulta mucho más fácil entender el juego, entender el espíritu del juego, y nada, es como acelera la comunicación, mejora la comunicación. And a thing that young game designers are afraid of is that, okay, but if I show the game in video, maybe you can steal it from me or whatever. Professional game publishers don't do that. We don't steal the ideas to develop by our own. We have no interest to do that at all. Bien, lo que dice es que muchos diseñadores que recién están empezando, por eso son muy jóvenes, tienen miedo de que si mandan un video con la presentación del juego, se lo roben. Y lo que dice es que no, que las empresas grandes no tienen necesidad de robar un juego, que no lo hacen, no tienen ninguna razón por la que hacerlo, así que mandar un video con la explicación es totalmente seguro. Así que diseñador, si estás viendo esto, no te van a robar tu idea, no te preocupes. If the game is good, we will contact you, and if it's really, really good, we will propose a game contract. So it's not something to be afraid of. The more you show your game, the more you are sure that it won't be still, because you show it to a lot of different people in the first place. So if the ID comes after that, you are protected because other people know the game from you. Bien, lo que dijo es que si el juego es bueno, se van a contactar, y si el juego es muy bueno, es extremadamente bueno, te van a ofrecer un contrato. No existe la posibilidad de que te lo roben. Y por otra parte, si el juego es muy bueno, vos lo que haces es compartirlo mucho con la gente. Entonces, si existiera el eventual caso en el que te lo roban, vos ya tenés pruebas, porque te contactaste con otra gente, de que el juego es tuyo y se los presentaste antes. Entonces, nada, diseñadores no tengan miedo de mandarle un video a BLUEORANGE con la explicación del juego. There's a new question about if
Blue Orange does have any plans for expanding to other board games genres? I let you translate in Spanish maybe before. Bien, la pregunta que se hizo en el chat es si Blue Orange tiene algún plan de irse a otras categorías de juegos de mesa. In BLUEORANGE, we try to focus on our target because we are known all around the world to have games from kids games to casual games, but not expert games or things like this. So I will mostly say no because we have to fit with the image we have. We are not experts of each category existing. Bien, lo que dijo es que tratan de enfocarse en su target porque ya mundialmente se los conoce por los juegos familiares y casuales. Entonces lo más probable es que no se muevan de categoría porque tienen que mantener la imagen de esas categorías. Y por otra parte, son expertos en juegos casuales y familiares, no en las otras categorías. Entonces cambiar por ahí no les conviene mucho. Así que no hay planes de cambiar de categoría. By example, in French, there are a lot of expert game publishers. They release a lot of games and they do it better than us because it's not our specialty. So we have no interest to try to be better on their own category. They're already good. We are good for familiar games. We do familiar games. Bien, lo que dice es que en Francia hay muchos expertos que sacan juegos de otras categorías y que son mejores que ellos. Y ellos no tienen ningún interés en salir de la zona que saben, que conocen, y meterse en territorio que es la zona de donde los otros son muy buenos. No tienen ningún interés en ir hacia ese lado. And it's not even about the competition against the different publisher. It's also the public in France don't expect expert games from BLUEORANGE. They see BLUEORANGE games, they will know that they can play with their family. Bien. Y otra cosa que, obviamente, lo más importante no es lo que dije recién de la competencia en otras editoriales, sino que lo más importante es que el público ve que la caja es de BLUEORANGE y sabe que es un juego que puede jugar con su familia, tranquilo, y es un juego simple. All right. ¿Alguien tiene alguna preguntita más para Matthieu? No sé, Mansa, si querés comentar algo. Un segundito. Sí, por ahí preguntarle a ver si sigue pensando o está trabajando ahora solamente como manager editor o sigue siendo, digamos, un diseñador de juegos de mesa, si tiene tiempo para eso, si le dedica tiempo también a eso, si tiene planes por ahí de que BLUEORANGE saque algún juego propio. Perdón, justo estaba viendo otra cosa. Entonces la pregunta sería si BLUEORANGE o sea, si Matthieu tiene intención de que BLUEORANGE saque algún juego suyo. Claro, Matthieu, if you are expecting that BLUEORANGE releases your own games, and if you continue working on your own games, or now you are full time working as a manager editor. Okay. So I work full time for BLUEORANGE, and I am not currently really working on new board games of my own, but it's not a contractual decision. Just that it was a hobby to create board games. Now it's my job to help developing the games inside the company. Bien, lo que dice es que ahora está trabajando para full time, jornada completa para BLUEORANGE, y no está trabajando en juegos nuevos. Que en su momento él de diseñar los juegos era un hobby, pero bueno, ahora es su trabajo editarlos. But if I find a good idea, because I'm still in contact with a lot of players, a lot of game designers,
If I have a good idea and I want to develop it, I will. But for sure, I have less time for board games on my personal time by now because it's already take all my professional life. Bien, dice que obviamente si se le ocurre una muy buena idea, la va a desarrollar y tiene ganas de que si pasa la desarrolle, pero bueno, ahora en su tiempo libre no le está dedicando tanto tiempo a los juegos, específicamente al desarrollo, porque nada, le consumen todo el tiempo profesional y tiene que descansar en algún momento. All right, we have another question. Yeah. If it is important the size of the game at production time. Yes, the size of the game is really important because depending the components which are inside, depending the experience of the game, it will have an impact on the size and on the final price. Dice que sí, efectivamente es importante porque dependiendo de los componentes y lo que haga falta, puede tener un impacto grande en lo que es el tamaño de la caja y eventualmente muy probablemente, en el precio del juego. And depending the target of each game, we know that the buyers will accept to pay a certain price or not. Gamers can spend 60 euros for a big game. For a family game, you won't spend that much money, by example. Bien, lo que dice es que también dependiendo del target, los compradores aceptan pagar algo o no. Que si es un juego de estos juegos grandes, de caja grande, con muchos componentes, un comprador te puede aceptar pagar 60 euros. Pero para un juego familiar eso es poco probable. And the gaming experience is really important in parallel of the size, because a game that you will play during 5 minutes, you won't have to spend an expensive price for that because you only play 5 minutes. But if you play 1 hour, maybe we'll consider to spend more because it's a bigger game. Bien, lo que saben es que la experiencia más allá de la caja es muy importante, pero bueno, si es un juego corto y que dura 5 minutos, por ahí vos sentís que no vale la pena haberte comprado la caja grande y cara por una experiencia de 5 minutos. En cambio, si fuera un juego que por ahí dura 1 hora, vos lo sentís como que es una buena inversión. All right, we have the two last questions. Yep. The first one would be if the one minute. Yeah. If you just understand it in Spanish, it will be complicated for me. If you prefer the small and cheap games for production. Honestly, it depends. In the BLUEORANGE range, we want to have small games, medium games, and big games because it's not the same. Maybe the small games will sell a lot, but by doing small margin, and big box will sell less, but with bigger margin. The both are interesting. Bien, dice que depende, que quieren tener todo el rango, tanto de precios y de tamaños, que quizás el juego chico vende mucho, pero con un margen de ganancia pequeño, y el juego grande, quizás hay menos gente que lo compre, pero el margen de ganancia es más grande, y que está bueno y es interesante tener todas las opciones. The main factor is really to fit with the experience. If it's a small game, fun, accessible, you play in 10 minutes, it has to be a small box or something like this, and so on. Y dice, bueno, depende mucho del contexto, que si es un juego corto, rápido, más casual, que tiene que tener caja chica, ser barato, y que si no, no. And the last one would be your age. How old are you, Matt? If you don't want to answer, you don't have to. But... Oh, I can answer. I don't have problem with that. I know I look younger, but I'm already 33 years old. Bien, le preguntaron la edad y dijo que nada, que se ve más joven, pero tiene 35 años. Bueno. When you work with board game, you stay young anyway, you know?
Dice que cuando estás entre juegos de mesa, vos te mantenés joven, pase lo que pase. Bueno, vamos concluyendo entonces la entrevista. Thank you, Matthew, for your time. It was a You're welcome. It was a very pleasure. interesting interview. I think everyone here enjoyed it. I hope you did too. Yes, it was nice. I So- still don't speak Spanish, but now I know a few words more. Yeah, you could answer a bit, like 1 or 2 questions without my help, so you now know more Spanish. But yeah, a lot of thanks for coming to the Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Welcome. I don't Thank know you. if you want to say something to the people. No, it was nice to have this experience because me in my studies I study geography, and so I'm fond of countries, continents, and different culture. So it was a real pleasure for me to be with you in direct from Argentina. I really enjoyed it. Bien, dice que fue una linda experiencia estar así en contacto con gente, virtualmente con gente de Argentina, que a él le interesa la geografía, estudió geografía y le interesan los países en general. Entonces nada, fue lindo para él tener contacto con gente de Argentina, gente de otro país. El mundo. Sí, con todo el mundo. And we speak the same language, board game language. Ya. Dice que todos hablamos el mismo idioma, acá por lo menos, que es el idioma de los juegos de mesa. Más allá del español o el francés, todos hablamos en juego de mesa. Really. Y, Bueno, si alguno quiere... no, por ahí, lo último ahí, Matthew, Sí. if you want to leave us a contact, so Yeah. if you I to contact you personally, if you want only. I will give my professional address, which is the same that my colleague, but you just change the name. So Bien, ahora nos va a pasar. I'm writing it up. Perfecto, entonces ahí deja en el chat el contacto también profesional de él, por si lo quieren contactar ahí que preguntaban. Y bueno, como decía Gonza, vamos dando cierre, vamos agradeciéndole a Matthew nuevamente por esta charla. Thank you, Matthew, again, for coming here, for your time. We'll just end the meeting here. So thank you again. You're welcome. It was a pleasure, really. Goodbye. I'll be leaving. We Bye. invite Matthew Chu to the website to continue seeing the fair if you want. The national fair is all in Spanish, so you can practice a bit more your Spanish. So next year when we meet here, we can get in touch a bit better. With pleasure. If I can have a trip in Argentina, it would be really nice. Yeah. Thank you very much. If you come, just let us know and we'll... Okay, with pleasure. Okay. Perfect. Goodbye. Bye. Bye.